compartir, digamos, algunas ideas en torno a esto, por favor. Ya, ok. Un segundo, un segundo. ¿Aló? ¿Está? José Manuel saluda. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Terminamos a las 6:15 más o menos, cuando estábamos ya por una costumbre y pasé lista todo, pero yo salí, parece que se sacó el aula a esa hora, porque yo salí del aula o ya fue un horario. Ah, pero era ya las 6:15, ya estaba ahí, ya había pasado lista y quedamos en, ya, entonces quedamos algunas preguntas para que usted la y ya, pues, un favor, si le envía un WhatsApp a la gente le dice no hay problema de conexión a internet, a las 6:15 ya. Y continuamos mañana. Ya, ok. Ok, ya. Gracias, gracias. Bien, bien. ¿Ya miraron? ¿Correcto? Bien. El tema de hoy es saneamiento de los inmuebles, pero los saneamientos de los inmuebles no se realizan porque la verdad, para que queden, digamos así, por un tema de lujo, de estética, no. El saneamiento de inmuebles, de predios, se realiza con la finalidad de, uno, asegurar el derecho que tiene el Estado o cualquier entidad pública respecto a los bienes. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, la inscripción registral no es una cosa obligatoria, pero para efectos del Estado, sí es obligatoria, sobre todo cuando se va a realizar proyectos de inversión, ¿correcto? Cuando se va a realizar proyectos de inversión. Por eso es que en el tema de saneamiento para obras públicas, sí el tema se vuelve obligatorio cuando existen expedientes o ideas para desarrollar un proyecto de inversión pública. Muy bien, entonces, en resumen, entonces, este tema es importante por la necesidad de asegurar los derechos que existe o que tiene el Estado o las entidades sobre los bienes, eso es uno, y otro es para facilitar la inversión pública sobre los inmuebles estatales, ¿sí? Para facilitar la inversión pública sobre los inmuebles estatales. Si no hay saneamiento, si no hay regularización de los derechos, los expedientes de obras públicas no avanzan, se paran, se truncan. Entonces, como no hay saneamiento de obras públicas, lo que va a haber entonces, ¿qué es? Un retraso en el hospital, un retraso en la posta médica, un retraso en la salud. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es un tema tan importante que amerita tomarle la atención que corresponde para efectos de tener los servicios con mayor facilidad
para la población. ¿Sí? Miren, como parte del trabajo del diagnóstico, ¿ya? Como parte del trabajo diagnóstico, o sea, de evaluación que hacen los profesionales, sean abogados, ingenieros, sobre estos predios, va a llegar a una conclusión. Así como cuando uno va a un médico o a un especialista por algún problema y el médico te dice, mira, lo que tienes es simplemente un resfrío, descansa, abrígate y toma agüita tibia, nada más. ¿Sí? Ya fue. Ese es el diagnóstico que te hace un médico. Entonces vuelves a casa, descansas unas horas, un día, una tarde, y tomas agüita tibia y ya estás curado. Pero la otra es que te digan, no, tú tienes un tema un poco más grave, necesitas alguna intervención médica, una cirugía para retirarte un tumor, para corregir algo, entonces sí necesitas una intervención un poco más grave. Entonces el tema es más complejo. Necesita el apoyo de otro profesional, especialista para sacar un tema. ¿Te das cuenta? Entonces, algo así ocurre en el tema de propiedad. En propiedad te pueden decir, mira, ya el tema está saneado, ya está regularizado el derecho, falta algunas cositas, numeración y todo lo demás, pero el predio está escrito. Y cuando el predio está inscrito en registros públicos, como en este escenario, ya el tema está más claro. Puede haber un problema, alguna aclaración de titularidad, sí, pero no hay nada complejo. Pero cuando el terreno no está inscrito en registros públicos, ¿sí? Ahí está el problema. ¿Quién será el dueño? ¿Será de una comunidad? ¿Será de un particular? ¿O siendo del Estado? ¿Ya? O sea, siendo del ámbito público, ¿quién es el competente? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, será el gobierno regional, será la Dirección General de la Dirección Regional de Agricultura, o será COFOPRI para el tema de asentamientos humanos, o pueblo joven, o asociaciones. ¿Dan cuenta? Entonces la pregunta es enorme, la interrogante ahí. Por tanto, sí, pues, cuando los terrenos no están escritos, el problema es más grande. ¿Sí? Entonces, si el expediente lo tenía un arquitecto, un ingeniero, lo quien sea, va a tener que va a buscar el apoyo de especialistas para poder abordar ese tema. Ahí ya no es un resfrío que descansa y te supera, ¿sí? Es un poco más complicado el tema, ¿sí? A ver, ahora, entonces, hoy vamos a ver el procedimiento especial de saneamiento físico legal. Ustedes ya han desarrollado algunos, digamos, conceptos previos, ya, digamos, de repente solo como un recordar, este, podría solo, antes de entrar a desarrollar esto, explicarlos. Porque según la lista he visto que hay un buen grupo que son abogados, pero la mayoría no son abogados. Entonces sí ameritamos conversar, a ver, y explicarlos lo siguiente. A ver, cuando nosotros hablamos de saneamiento de predios estatales, ¿ya? ¿Qué cosa es un predio? El predio es una superficie territorial cerrada por un polígono, ¿sí? Esto es un ámbito geográfico, ¿ya? Delimitado, ¿ya? Por un polígono, cerrado por un polígono. Entonces, ese polígono está cerrado no por cualquiera de manera arbitraria. No decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a sacar un predio. Nos paramos en una ruta del camino hacia Huaral y, bueno, con un palito trazamos un arenal, ya, de 200 metros cuadrados y decimos, no, ya, este es un predio, ¿no? O además hacemos un gráfico, un plano y también decimos, ya, este es un predio. No, la delimitación de una unidad predial tiene que tener la formalidad, pues, ¿no? Tiene que tener la formalidad en el sentido de tener un reconocimiento oficial por alguna autoridad para indicar que ese es un predio, ¿sí? Por ejemplo,
la municipalidad te visa planos y te delimita un polígono, ¿sí? O la SBN, la Superintendencia de Bienes Nacionales, hace un plano, delimita un polígono y saca una resolución administrativa. O sea, hace un plano y saca una resolución. ¿Sí? Entonces, ya, y esa resolución lo manda a registros públicos. Se genera una unidad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un sistema formal de generar la unidad predial, ¿no? Agricultura, identifica una parcela agraria, hace un plano catastral y lo manda a registros públicos para que se inscriba, ¿correcto? COFOPRI delimita un asentamiento humano, hace unidades prediales de lotes, aprueba el plan de lotización y saca un montón de unidades prediales, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber una intervención formal, ¿no es cierto?, para hablar de generación de unidades prediales. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, cuando esa unidad predial, eh, este, pertenece al Estado o a una entidad pública, ahí estamos hablando de predios estatales, ¿sí? Cuando la unidad predial, cuando la unidad predial pertenece a un particular, bueno, es una propiedad privada de cualquiera, ¿ya? O pertenece a una comunidad, es del ámbito de predios comunales, ¿sí? Pero cuando la titularidad, insisto, esa unidad predial está relacionada al Estado, en términos generales, al Estado peruano, o está relacionada a una entidad pública, entonces estamos hablando una, de un predio estatal. Muy bien, ahora sí. Esos bienes, esas unidades prediales, así como se generan por los entes competentes, ¿ya? Que te identifica y te da un título, ¿ya? Le decía que cuando la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o los gobiernos regionales con funciones transferidas identifican un polígono, hacen un plano y mandan eso a registros públicos, se inscribe en registros públicos. Muy bien, ¿ya? Se inscribe en registros públicos. Pero la pregunta es, el Estado pasa a ser propietario de esos bienes desde el momento en que se inscribe el predio en registros públicos? No, la respuesta es no. ¿Ya? El Estado es propietario de los terrenos de los terrenos que no son de particulares, es propietario de los terrenos libres que no son de particulares, de comunidades, ¿sí? Entonces, excluyendo eso, es del Estado. La ley lo dice. Entonces, el Estado es dueño de grandes extensiones de terreno hoy, ¿sí? Pero no tiene título formalizado. Pero la ley dice que si no es de un particular y no de comunidad, es del Estado. ¿Sí? Ok, la ley ya le reconoció. A ese derecho real existente se suma un papel, ¿sí? Se suma un título, una resolución de primera inscripción de dominio. Ya, esa es una formalidad administrativa. Y luego se inscribe en registros públicos, es para publicitar en el registro público la existencia de esa propiedad. Fíjese que el Estado no es dueño desde el momento en que se inscribe, ¿ya? No es dueño desde el momento en que saca la resolución delimitando la propiedad, sino es dueño desde el momento de que la ley ha coberturado que esos bienes son del Estado, ¿sí? Ya, y así vamos a llegar a la conclusión más adelante. Vamos a ver que el Estado es dueño de muchas tierras libres desde la formación de la República, ¿sí? Cuando se genera ese ente jurídico Estado peruano, cuando se genera ese ente jurídico Estado peruano formalmente en 1821 y bueno, y después se va configurando como una república, desde ese momento el Estado es dueño de esas tierras. Y hay un montón de leyes que vamos a describirlos. Pero esos derechos circulan fuera del registro público, como el caso que les mencionaba en la primera inscripción de dominio. Cuando ya el Estado inscribe su propiedad, lo inscribe en registros públicos y decide
transferir a una municipalidad, a una entidad pública, saca la resolución aprobando la transferencia. Desde el momento que se aprueba la resolución de transferencia y se notifica, la entidad se convierte en propietaria. Todavía no está inscrito el terreno a nombre de la entidad adquiriente, ¿sí? Pero ya es dueña. Entonces, lo que está demostrando es, una vez más, que la propiedad circula el registro, fuera del registro. Cuando ustedes hacen una compra-venta de un bien particular, ¿ya? Cuando compra un lote de terreno, un fondo, firman el contrato de compra-venta y la ley dice, desde ese momento, el predio, el inmueble o el bien que están comprando pasa a ser su propiedad de ustedes. ¿Ya? Ustedes con la minuta en brazo van a la notaría para que se eleve a escritura pública. Pero cuando ustedes llegan a la notaría con la minuta de compra-venta bajo el brazo, ya ustedes entran ahí como dueños, ¿ah? Ya están como dueños de ese predio, porque la ley dice que ustedes ya son propietarios desde el momento que se han puesto de acuerdo el bien y el precio. Ustedes son dueños ya. Firman la minuta, en realidad el vendedor está formalizando algo que ya te vendió, ¿sí? Y ustedes están formalizando algo que ya son dueños. Cuando el notario firma la escritura pública, está perfeccionando la transferencia que ya ocurrió. Y cuando el registro público inscribe, también ya está concluyendo o publicitando una transferencia ya efectuada. Conclusión. Cuando el registrador firma, hoy día, 14 de septiembre, en realidad, ya ustedes son dueños de hace días, del momento que firman la minuta. ¿Sí? Entonces, lo que quiero resaltar en esta oportunidad es que los derechos sobre los bienes, en este caso predios, que son materia de conversación de esta tarde, pueden ir y venir del Estado hacia terceros o de terceros al Estado o consolidarse el derecho del Estado antes de que llegue al registro público, ¿sí? Con papeles, con actos jurídicos, con actos, con resoluciones judiciales, con leyes, con la delimitación de una ley, de lo que una ley especifica, ¿no? Desde ese momento, el Estado pasa a ser dueño o formaliza su propiedad, solo que falta llevar a perfeccionar y publicitar en registros públicos. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con frecuencia? Que en ese tránsito de la formalización de la propiedad hacia el registro puede ocurrir problemas. ¿Sí? Puede ocurrir problemas. Le pongo un ejemplo siguiendo la línea de la compra-venta, ¿ya? Siguiendo la línea de compra-venta. Alguien les vendió propiedad y, ¿qué pasó? Que el vendedor fallece. Ya les firmó la minuta. Ya ustedes son dueños, ¿sí? Pero él falleció, lamentablemente, imaginemos por este tema lamentable que estamos pasando, el tema del COVID, podría haber firmado la minuta hace una semana y bueno, hoy tenemos la lamentable noticia que falleció el vendedor. ¿Qué hace ustedes en el régimen privado para inscribir esa minuta de compra-venta en el registro público? ¿Qué hacen? Ya no está el que te vendió, falleció. Y ha dejado 2 hijos y su esposa. Ya, un hijo está en España, atrapado y no quiere venir a Perú, porque bueno, estamos un poco mal, el tema de salud, y está en España un hijo. Otro está acá con su mamá. ¿Quién firma la escritura pública? Los herederos, ¿sí o no? Pero hay 2 herederos en Perú y otro en España. Ya tienes con ese escenario, para que formalices tu transferencia de propiedad, fácil te vas a demorar un año, año y medio. ¿Por qué? Porque tiene que tramitar la declaratoria de herederos, el que está en España tendrá que otorgar un poder a su hermano que está acá para que él formalice la escritura pública. Es una posibilidad. ¿Sí? Para que acudan ante el notario y digan que formalizando la herencia el bien vendido por mi padre para proceder a firmar la escritura pública. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ya, igual tendría que hacer el Estado. Si el Estado
era el comprador de ese bien, tendría que hacer lo mismo, esperar que venga la escritura pública, bueno, primero la categoría de heredero, el poder de España acá para uno de los hermanos y poder firmar la escritura pública, ¿sí o no? Año y medio, ¿sí? Más o menos, acelerando un año. Pero el Estado necesita hacer la obra pública, necesita construir la carretera, necesita ampliar el aeropuerto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Y qué es lo que se orienta la ley? Bueno, ¿quién es el propietario? Se pregunta la ley. El Estado, porque ya compró, ya tiene la minuta firmada por el finado. ¿Ok? ¿Qué falta? La ley dice, falta formalizar ante un notario y llevarlo al registro. ¿Ok? Lo que la ley en este caso dice, mire, ¿sabes qué? Ya no vayas al notario. Como tienes la minuta de compra-venta, ya tú simplemente haces una declaración jurada declarando y haciéndote responsable, obviamente con entidad pública que lo has comprado correctamente, y eso lo publicas en el periódico y lo anotas en la partida registral en registros públicos por 30 días. Obviamente, los herederos del finado no se van a oponer porque ellos saben que el padre ya vendió. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, frente a ese escenario, lo que ocurre es que el registro público anota la partida, la transferencia de propiedad y luego finalmente, ante pasar los 30 días, si nadie se opone, se genera la inscripción definitiva. Fíjese, si seguimos el régimen común, debíamos esperar un año más o menos, acelerando el trámite. Acogiéndose a estas normas de saneamiento, lo podríamos sanear en 30 días, en 35 días. ¿Sí? Y a menor costo de la escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el saneamiento? El saneamiento técnico legal, este procedimiento especial, lo que hace es, digamos, encadenar una serie de actividades. ¿Para qué? Para que los derechos que el Estado ya tiene sobre sus bienes, ¿ya? Propiedades, usufructo, o sea, el derecho real que tenga el Estado sobre sus bienes, lo inscriba en registros públicos y se publicite. Entonces, el saneamiento físico legal de los bienes estatales implica actividades administrativas a efectos de formalizar e inscribir el derecho que ya existe, inscribirlo en registros públicos para que se publicite. ¿Correcto? Ya, eso es el saneamiento técnico legal. ¿Correcto? Es el saneamiento técnico. Por eso es que acá, graficando, dice, lo que se busca es entonces hacer que la situación jurídica preexistente, porque ahora ya eres dueño, vaya al registro, se inscriba y consecuentemente se publique, se publicite y se genere todos los beneficios que da el sistema registral, ¿sí? Frente a los terceros, ¿sí? Oponibilidad, legitimidad, buena fe, todo lo demás, ¿no? Antecedentes de las normas de saneamiento, ¿ya? Ese espíritu de hacer procedimientos prácticos, rápido, para sanear la propiedad estatal no es una cosa nueva. Miren, hay varias normas que se han emitido a lo largo de los años. Tenemos desde el año 96, incluso antes, pero 96, 2006, más de 20 años de normas especiales para sanear propiedad estatal, ¿no? Estas normas lo que han permitido es ganar una cierta experiencia de parte del Estado para efectos de realizar procedimientos más predictibles que no afecten a terceros y también agilizar el procedimiento para obtener mejor resultado. ¿Sí? Mire, hoy día el reglamento, que es el Decreto Supremo 130, hoy día que está vigente, obliga para que todos los actos de saneamiento que realice una entidad, ¿ya? Inscripción de propiedad, inscripción de la afectación en uso, independización de un lote, subdivisiones, ¿ya? Todos los actos de saneamiento, declaratoria de fábrica, todo se publique en el Diario Oficial del Peruano, todo, ¿sí? Y dos publicaciones, uno en el Diario Oficial del Peruano y otro en el Diario de Mayor Circulación, ¿sí o no? Dos publicaciones.
más o menos cada publicación debe estar unos 700, 800 soles. ¿Sí? Ya tienes ahí casi 2.000 soles gastando en publicación, ¿no? Pero eso no es bueno, ¿ya? Eso no es bueno. Entonces, el decreto legislativo 1358, que es una norma nueva, no es tan desde el año 2018, ¿no? ¿Qué dispone? Para ir adelantando, ¿qué ajuste? Ok, dice, hay ciertos actos de saneamiento, ¿ya? Como una declaratoria de fábrica, por ejemplo, que no necesitas publicarlo en el diario oficial del peruano. ¿Para qué? ¿Para qué gastar 1.500 o 2.000 soles para hacer una declaratoria de fábrica y publicar en el peruano? No necesitas. Más bien, con esos 1.500, ahórrate, no publiques. Más bien lo que vas a hacer es con esos 1.500, paga al ingeniero o al arquitecto que te haga los planos. ¿Ya? Porque para inscribir fábrica tienes que tener plano. Eso sí o sí. ¿No es cierto? Ok. Entonces, lo que la ley dice, si tú ya eres propietario de un terreno y quieres inscribir la fábrica, no necesitas publicarlo, porque ya eres dueño. Quieres sumar lo que has construido y nada más, publicitar lo que has concluido. Acabó. No necesitas publicitar. ¿Qué es lo que dice entonces este decreto? Este decreto dice, algunos actos de saneamiento serán necesarios publicarlo, otros no, ¿sí? Otros no, ¿sí? Y está en camino un reglamento que dice griega en qué casos se necesita publicar y en qué casos no. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que hace es hacer un procedimiento más racional para no gastar mucho en saneamiento, para no gastar. ¿Sí? Entonces, este decreto legislativo dice, no solamente eso, eleva a categoría de ley los actos de saneamiento, primera inscripción de dominio, afectación uso automática, aclaración de, vamos a ver luego de aportes reglamentarios, ¿no? Solo como ejemplo lo estoy citando. Entonces, este reglamento eleva al rango de ley una serie de actos que antes estaba en el reglamento, lo lleva a ley y dice, esto se puede inscribir, ¿sí? Ok, un segundo, por favor. ¿Qué? Claudia, estoy dando clase, dime. Sí, sí, ya después de las 8 lo firmo, ¿sí? Ya, pues, ya, ya, caballero, pues, gracias. Ya, ok, entonces, este, se dan cuenta que, a ver, la ley, entonces regula que hay actos que ameritan estar identificados en la ley, ¿sí? Ahora, actos reglamentarios. La misma ley dispone que en tanto salga un nuevo reglamento, se va a mantener vigente el Decreto Supremo 130 y el Decreto Supremo 14-95 MTC. Estos dos decretos están vigentes, pero en la parte reglamentaria, donde dice hacer plano, hacer memoria, ¿no? La declaración jurada, ¿qué debe contener la declaración jurada? ¿Sí? Y en lo que no contravenga al decreto legislativo 1358. ¿Ya? Eso vamos a conversar en qué casos contraviene algo más adelante. Entonces, ley, reglamento, ¿ya? Y una directiva. La tercera disposición complementaria de la Directiva 02-2016 establece un procedimiento para la primera inscripción de dominio, pero la parte de lo que es diagnóstico e identificación de los predios, eso se aplica a este procedimiento de saneamiento. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres normitas son las que hoy están regulando la parte normativa del procedimiento especial de saneamiento técnico legal de inmuebles del Estado. ¿Sí? Ok. Procedimiento especial de saneamiento. Vamos ahora a ver cuáles son los presupuestos y los requisitos que se necesitan para acogerse a este procedimiento. No sé si me están escuchando bien, por favor. Sí, se lo escucha bien. Correcto, ok. Sí, Ya, ¿cuáles profesor. son? Correcto, correcto, gracias.
A ver, ¿cuáles son los presupuestos para aplicar esta norma? A ver, ¿qué no se aplica? Le voy a decir de plano para que ustedes puedan identificar. A ver, si hay un almacén de una entidad, ¿ya? Que está sobre un terreno y ese terreno está inscrito en registros públicos a nombre de un privado. O sea, es un ocupante de una propiedad privada del Estado. Y el Estado no tiene título, no tiene papel, no ha comprado, no tiene nada, no tiene ley de expropiación, nada. Simplemente es un poseedor. Algún momento alguien dijo, ese está vacío, entremos ahí a guardar las camionetas y ahí lo guarda. ¿Sí? Es un poseedor de un bien. Pero hoy cuando inician el diagnóstico descubren que está inscrito a nombre de una familia XX, ¿ya? En Apurímac, Candahuaylas, no sé dónde sea, ¿sí? Ya, está inscrito a nombre de un privado. Entonces, esa posesión del Estado sobre propiedad privada no se aplica, ¿ya? No se aplica, ¿sí? Igual, si hoy día entramos a ocupar un terreno de una comunidad campesina y queremos mañana sanearlo, tampoco, ¿sí? Tampoco, ¿ya? No se aplica sobre propiedad privada y no se aplica sobre propiedad comunal, salvo que el Estado tenga una compraventa o tenga una minuta de donación de la comunidad. Pero en ese caso ya no es terreno privado si ya compré, ya no es terreno comunal si ya me donaron. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando son precarios los bienes, o sea, el Estado no tiene nada de respaldo, es un simple poseedor de un bien privado o estatal, no, pero privado o comunal no se aplica la norma. Entonces, en sentido positivo vamos a resalvar. Entonces, ¿cuándo se aplica? Primer elemento. La propiedad estatal, el presupuesto es que exista una propiedad estatal. ¿Sí? Que exista una propiedad estatal. Esto le voy a subrayar. O sea, que debe existir una propiedad. ¿Ya? Y entonces, de este grupo de predios, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Lo que se aplica es cuando el bien es estatal. Cuando es propiedad privada, no se aplica. ¿Ya? Hay eliminado, si quiere. ¿Ya? Murió. Para poder aplicar la norma, tiene que estar ante un escenario de propiedad estatal. ¿Sí? Ok. Ya, muy bien. ¿Y cuándo estamos ante una propiedad estatal? Esto es también tremenda interrogante. Les decía, puede estar inscrito y no inscrito una propiedad estatal. ¿Sí? Esa propiedad, para que la entidad entonces proceda, insisto, a aplicar la norma, se requiere que la propiedad sea estatal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la norma dispone que la entidad pública debe estar en posesión sobre el bien en materia de saneamiento. ¿Sí? Porque se habla de mejorar la infraestructura, de reposición, de mantenimiento, de volver a construir lo que ya está ahí, ¿no? De regularizar lo que ya está ahí, ese es el principio. Está diciendo más de posesión, pero también dice que sea de propiedad u propiedad. ¿Qué significa eso? Insisto, ese es el otro bloque. Si el Estado está comprando terrenos para abrir una carretera, ¿sí? Compra a un parcelero un terreno para abrir una carretera y tiene su contrato, no todavía posee, no posee todavía el Estado, porque aún no le ha hecho acta de entrega, pero ya tiene la minuta de compra-venta de una parcela y el campesino después de venderlo fallece, no obstante que el Estado no ha entrado en posesión de esa propiedad privada, puede aplicarse el saneamiento. ¿Y por qué la aplicas si no es poseedor? La ley te dice que seas propietario. Y como ya lo compraste, ya es propietario. Entonces, el Estado puede, fíjate, sanear los bienes que ha comprado, que ha adquirido por donación, por permuta, por compra de privados, aún no entrando en posesión, sí puede aplicar las normas de saneamiento. ¿Sí? Ese es punto uno. El punto dos, si el terreno es estatal, del Ministerio de Agricultura, de otro ministerio, de una municipalidad, o
simplemente es un terreno libre del Estado, no es de ninguna entidad. En ese caso, sí, la norma dice, debes tener posesión sobre el bien. Claro, puedes también hacer un símil de que, por ejemplo, si durante la reforma agraria, con una resolución administrativa, la Dirección General de Reforma Agraria hubiese adjudicado un terreno para cementerio a la beneficencia, ¿ya? Y la beneficencia no posee, pero tiene la resolución de transferencia, podría agarrarse de la resolución y sanear su bien, ¿sí? Sanear su bien. Eso es posible, ¿ya? Entonces, es mayor, obviamente, la justificación para sanear si tienes un título y si tienes posesión, ¿sí? Excelente. Si eres solamente un poseedor, no tienes título, solamente un poseedor, ¿ya? En ese caso, para poder sanearlo, será siempre que estés sobre propiedad estatal. Si estás sobre propiedad privada, no puedes hacerlo, ¿sí? ¿Qué más? Eh, la norma menciona que debes tener documento de fecha cierta, pero ese documento de fecha cierta es exigible cuando el bien viene de propiedad privada. Se le decía, cuando un campesino vende un predio, bueno, tienes que tener un contrato. Y ese contrato, para que se convierta en fecha cierta, tiene que ocurrir uno, si ya falleció el vendedor, adquiere la condición de fecha cierta en el momento que fallece ese vendedor. Si no fallecido, se perdió, se tiró sus tragos y desapareció, no lo encuentras para que firme la escritura, puedes ir a la municipalidad a declarar el autovalúo, a pagar. Entonces, del momento que la municipalidad pone un sello sobre ese contrato, a este contrato adquiere fecha cierta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otros elementos puede presentarse? Claro está que si la misma entidad ha puesto un sello administrativo, también adquiere fecha cierta. Lo cierto es que exista certeza del hecho. Ahí se convierte en documento de fecha cierta. ¿Sí? Ahora, si vamos a sanear algunos bienes del Estado históricos, no vamos a buscar fecha cierta, porque ahí basta que tenga sustento de ley. ¿Sí? Siempre les comento, por ejemplo, los caminos inca son bienes de uso público prehispánico, ¿sí o no? Tanto así que las leyes de Indias ya declaraban que no puede ser propiedad privada los caminos públicos, ¿sí? Entonces, el régimen constitucional ya contemporáneo en la República, las constituciones también han establecido que los bienes de uso público no pueden ser propiedad de particulares. Entonces, si nosotros nos ponemos a sanear, a intentar inscribir en registros públicos el camino Inca, no vamos a buscar por fecha cierta, ¿correcto? Sería locos un registrador que diga, ajúntame el documento de fecha cierta. ¿Qué tenemos que ir? Buscar ¿a quién? A los incas para levantarlo y decir, firma o dame un documento de fecha cierta. Es imposible. En ese caso, en esos casos, y muchos bienes del Estado, la declaración jurada se va a respaldar no en documentos de fecha cierta, sino en leyes. Y la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación dispone que los bienes prehispánicos son bienes del Estado. ¿Sí? Así como dice que la playa es bien del Estado, la isla es del Estado. Entonces, ahí no hay documento de fecha cierta de la isla del Frontón, ¿sí? De la isla de Gallinazos, de que tal isla. No de encontrar, pues, ¿quién no va a dar documento de fecha cierta? Ahí la ley dice que esos bienes pertenecen al Estado. Por tanto, la declaración jurada dirá, mérito al artículo 1 de tal ley, este bien es del Estado. Señor registrado, procede a inscribirlo. ¿Se da cuenta? Bien. ¿Qué más se existe como presupuesto? Que no estén comprendidos en procesos judiciales que cuestione la titularidad. ¿Sí? Ok. Eh, no sé si ustedes han tomado conocimiento, pero
la fortaleza de Machu Picchu y todo su área de amortiguamiento y todos sus restos arqueológicos están en su entorno, han estado en juicio por muchos años. El propietario registral supuesto de esas tierras estaba demandando la reivindicación de esas tierras. ¿Sí? Ok. Ese caso no podía entrar, por ejemplo, en saneamiento en esta norma, porque de por medio había un juicio que estaba cuestionando la titularidad del bien. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Sin embargo, ese proceso ya terminó hace poco y el Estado salió victorioso en ese caso. Por lo tanto, hoy día, sí, el Ministerio de Cultura podría sanear Machu Picchu utilizando las normas especiales de saneamiento. ¿Por qué? Porque ya no hay juicio, ya no hay proceso, ya no hay discusión de titularidad, ya el Estado ganó y la ley dice, o la sentencia dice, que esos bienes son prehispánicos y los bienes prehispánicos son del Estado. ¿Sí? Ese es el resumen. ¿Ya? Bien. A ver, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, para seguir y ver que me estén entendiendo. Lo que quisiera que me sentir o por lo menos tomar la temperatura que me estén entendiendo, por favor. Pueden abrir su micrófono. ¿Ok? No Sí, hay profesor, se preguntas. entiende. Sí, ok, ok, ok. Bien. Profesor, ¿Aló? ¿Sí alguien iba a hacer pregunta, creo? Ok, bien, sigamos entonces, sigamos. Ahora, entonces, estos requisitos, grábenselo, ¿ya? Esto es importante para delimitar el ámbito, ¿ya? Delimitar el ámbito, ¿ya? Bien, a ver. Estos puntos ya simplemente es una reiteración. A ver, dice la norma, la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, dice que los actos de saneamiento no deben afectar tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios. ¿Sí? Fíjese, ¿ah? No debe afectar tierras y territorios de pueblos indígenas y originarios. Ya. ¿Qué significa eso? Que si en Amazonas, por ejemplo, en la parte alta, en la parte de Santa María del Nieva, ahí donde hay comunidades campesinas, no aplica la ley. ¿Por qué? Porque esta misma ley está diciendo, pero no solamente para saneamiento, ¿eh? Sino cualquier régimen común. Porque lo que la ley está diciendo es, no es de propiedad del Estado lo que son tierras y territorios de pueblos indígenas y originarios. ¿Sí? ¿Ya? Tampoco los que son de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas. ¿Ya? No sé si recuerdan el conflicto que existió o que se dio lamentable en la Curva del Diablo, en la carretera, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la zona de Bagua. ¿Correcto? Esta regla que estoy resaltando ahí, esta norma, ese texto normativo, no es de hoy, ni el decreto legislativo 1358 de 2018. Es una norma que viene en la ley 29151 desde diciembre del año 2007. ¿Ya? Escuchen, diciembre del año 2007. ¿Ya? Es una ley que expresamente lo dice. ¿Ya? Ok. Pero ¿cuándo fue el conflicto? Fue en marzo, me parece, o abril del 2008. 2008. ¿Y por qué se dio el conflicto? Porque por ahí salió un decreto legislativo incongruente que decía que las tierras que no estén inscritas en registros públicos, no inscritos en registros públicos, son del Estado. ¿Sí o no? Entonces, en comunidades hay algunas que están inscritos, buena cantidad, será pues 80% por ahí, pero hay un 20 o 10% pendiente de inscripción en comunidades. Entonces,
¿qué dijeron los representantes de la comunidad? Bueno, el Estado se está queriendo apropiar, porque las 20 o 30 comunidades que no están inscritas son de comunidades, no son del Estado, pero la ley estaba diciendo que es del Estado. Y fue quizás una falta de lectura completa de las normas, porque esta ley, como ley general del sistema, dejaba bien claro que no son de comunidades, no son del Estado las comunidades que están en posesión o que son propiedad de comunidades campesinas y nativas. Si en ese momento los que manejaron el conflicto hubiesen dicho, señores, no se preocupen, este decreto legislativo no les va a afectar, y más bien este decreto ley, esta ley prima por ser una ley general del sistema y ahí dice que están excluidos ustedes, no se preocupen. Así debieron hacer. Sin embargo, siempre después de la guerra se dice, el victorioso es aquel que hace un análisis de después de la guerra, pero bueno, lo que pasa es que no hubo ese análisis completo, ¿ya? Pero esta ley, lo que ha sumado últimamente es esto, el de acá, tierras y territorios de pueblos indígenas y originarios, ¿ya? Eso sí es nuevo, esto es de 2008, perdón, 2018, julio de 2018, donde suma a lo que ya estaba anteriormente, ¿ya? La anterior ley excluía propiedad de comunidades campesinas y nativas. La ley actual, ¿ya? Además excluye las tierras y territorios de los pueblos indígenas originarios, ¿ya? Pero ¿y estos dónde les identificamos? ¿Ya? ¿Dónde los vamos a excluir? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está la memoria? La respuesta está en el siguiente párrafo de la misma norma. Acá. La misma ley dice que en cuanto a comunidades campesinas y nativas, pregúntale a la unidad de saneamiento del gobierno regional, porque ellos son competentes para sanear comunidades. ¿Sí? Y en cuanto a el tema de pueblos indígenas originarios, pregúntalo al Ministerio de Cultura. ¿Sí? Ministerio de Cultura. Correcto. Entonces, cuando tengan ustedes como parte del proceso de saneamiento estos temas, claro, si están acá en Lima, en las urbes, saneando, no van a enviar oficios pues, al Ministerio de Cultura para preguntar si hay un pueblo indígena originario, ¿no? Ya, pero si están ya en otras zonas de ámbito extraurbano, rural o selva, bueno, harán la consulta del caso, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que tenga en cuenta que lo que está incluyendo son tierras y territorios de comunidades campesinas y pueblos o indígenas originarios. Pero acá hay una precisión que hay que hacer. La norma prohíbe entonces únicamente la ejecución de procedimientos especiales de saneamiento sobre aquellos predios en los cuales el Estado carezca de un título. ¿Sí? Si el Estado tiene un título por ley o por acto jurídico, entonces no puedo estar afectando una comunidad. Si la comunidad me vendió y estoy gestionando para formalizar esa venta, no estoy afectando a la comunidad. Entonces, si no tengo un título, ya, si no tengo un título y tomo un tierra de comunidad, ahí sí puede afectar. Pero en este caso, no va a haber ninguna afectación cuando el Estado tiene un título y entre en comunidades con título, ¿ya? Para extraer un área determinada. ¿Sí? Muy bien. Similar va a ocurrir cuando estamos en propiedad particular. Les decía, si un campesino vendió una parcela para una carretera, por la compra-venta, el Estado es dueño. Y con título puedo independizar, puedo sanear ese bien a favor del Estado, porque ya compré. Ahí no estoy afectando propiedad particular alguna, no, porque ya es mío, ya es del Estado. ¿Sí? Pero quiero que vean esta presentación que habla del Código Civil del 82 y el Código Civil del 36, ¿ya? Y reflexionen un poco. Les decía, es del Estado todo lo que no es de un particular. Ese es el resumen. Es del Estado todo lo que no es lo que no tiene dueño particular. Pero esa regla, fíjese que no es incluso de 1936. Miren, incluso en el tema del Código Civil del 1852
hace mención que hay cosas públicas que no pueden salir del ámbito estatal y eso se mantiene en el Estado. Un segundo. Ya, lo que le decía es que el Código Civil del 1852 clasificaba a los bienes en cosas. ¿Y por qué dice cosas? A ver, lo que pasa es que en el Código Civil del 52 y hasta ahora se repite esos conceptos en el sentido de que hay derechos como una acción de una empresa o una cuota de derechos sobre unos bienes o los yacimientos petroleros, qué sé yo, esos también son bienes, pero a diferencia de las cosas son las cosas que se pueden tocar, que se pueden identificar, que se pueden, digamos, categorizarlos como susceptibles de desplazarlo o no a otro lugar. Entonces, hablamos de cosas como los muebles, como los inmuebles, terrenos, edificios, vehículos, restos arqueológicos, ¿no? Todo eso, esas cosas, el Código Civil dice, algunas de estas cosas, bueno, son públicas y es de todos, es de la nación y no puede salir del Estado. 1852. ¿Y qué cosas estarían dentro de eso como de público, de la nación y de todos? Que no puede salir a manos privadas. Porque luego dice incluso que las cosas públicas son imprescriptibles, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas públicas no pueden salir a manos privadas? 1852. Todos los restos arqueológicos, ¿no es cierto? No podían salir porque es de la nación. Entonces la pregunta es, ¿y cómo así la ley del patrimonio cultural de la nación, incluso la actual, dice que las zonas arqueológicas sobre propiedad privada se expropian? Pero ¿cómo que las zonas arqueológicas sobre propiedad privada? Si el Código Civil de 1852, ahí cerquita nomás la independencia, dijo que las cosas de todos no es para un particular. Tendría que existir para que hoy se lea correctamente en el marco general del derecho público de propiedad, tendría que esa zona arqueológica de un privado que dice ser hoy, tendría que tener un título anterior a 1852, quizás. ¿No es cierto? Un título de la corona española. ¿No es cierto? Porque si el título fue otorgado después de 1852 por el Ministerio de Fomento, por la Dirección General de Agricultura y Alimentación, en 1900 y 1930, en 1970, ¿no? No puede de ninguna manera considerarse que dentro del perímetro del fondo se ha trasladado a una zona arqueológica. ¿Por qué razones? Porque en 1852 se dijo las cosas públicas pertenecen a todos, ni siquiera por prescripción me puede ganar, ¿sí? Y ahora vamos a ver que eso se repite en el Código Civil de 36. También se dice que los bienes de uso público, como el camino Inca que le decía, es del Estado, el mar y sus playas, claro, acá también dentro del concepto de cosas públicas está el mar y sus playas. El Código Civil del 36 es un poco más explícito, describe algunas cosas. Mar y sus playas. ¿Qué más son del Estado? Dice.
las tierras públicas, las que tienen dueño o las que teniendo dueño han sido abandonadas. Fíjense, ¿ah? Las que teniendo dueños han sido abandonadas también son del Estado. Las minas son del Estado, los ríos, los monumentos históricos y los objetos arqueológicos. ¿Ah? También son del Estado. Lo que está describiendo es el concepto de cosas públicas. Se está extendiendo. ¿Qué más dice? Esas cosas públicas, los bienes de uso público, son inalienables e imprescriptibles. Ni siquiera pueden salir del Estado hacia particulares. No se puede titular un fondo comprendiendo una zona arqueológica. Mira, pero no solamente el Código Civil del 36, sino desde 1852, pero de 1920, ya 1920, la Constitución decía que no puede ser materia de propiedad privada las cosas públicas. Y describe todos los ríos, caminos, obviamente zonas arqueológicas y todo lo más. Es una descripción abierta, ¿sí? No podía ser materia de propiedad privada, o sea, no se podía adjudicar en propiedad a una comunidad, no se podía adjudicar en propiedad a un particular estos bienes públicos. Entonces, esos son del Estado. Si alguien quisiera independizar Caral, Cuela, Machu Picchu, el Gran Pajatén, lo que sea, de todos los perímetros inscritos, tendría que independizarlo por mandato de la ley, que el patrimonio cultural, pero que el patrimonio, las cosas públicas es del Estado. Y resaltando que por el Código Civil del 52, del 36, por la Constitución Política, por estas, nunca puede haber salido del ámbito estatal, porque todas las constituciones de 1920, 33, del 79 y la vigente, dice que esas cosas públicas que pertenecen a la nación identificadas como dominio público son del Estado. ¿Sí? Muy bien. En comunidades. Igual ocurre en el tema de comunidades. ¿Ya? La ley de comunidades, esta ley de 1987, dice que no se consideran tierra de comunidad aquellos espacios que el Estado los utiliza para servicios públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que si dentro de una comunidad campesina, ¿ya? Se titula la comunidad, pero dentro de esa comunidad ya existe una carretera, ya existe una escuela, un bien público, eso es del Estado. A ver, yo quisiera preguntar a los participantes si alguien me puede decir, alguien que vive dentro de una comunidad campesina, por favor, alguien de los participantes podría, que conozca o que tenga acercamiento de una comunidad campesina, podría, por favor, mencionarlo. Ninguno de los participantes conoce una comunidad campesina, vive o ha hecho algún trabajo. Ninguno de los participantes. Buenas noches. Acá en Amazonas, el distrito de Huancas. Es Huancas, una comuna- en Amazonas. Sí, Chachapoyas, la provincia de Chachapoyas. Excelente. Muchas gracias. Vamos a tomar el distrito de Huancas como ejemplo, ¿ya? Ok. La comunidad campesina de Huancas está en la provincia de Chachapoyas, en la región nororiental de Amazonas, ¿correcto? Ya. El pueblo de Huancas es histórico, el pueblito, y la comunidad seguramente también. Sin embargo, el título, el deslinde y titulación de la comunidad debe haberse efectuado en 1990, más o menos. ¿Ya? Casi todas las comunidades de Amazonas fueron titulados en 1990. O sea, el deslinde y delimitación de sus linderos y los planos fue firmado en 1990. ¿Ya? Ok. Pero en 1990 ya existía una carretera que llega de Chachapoyas hacia Huancas. Primer elemento, público. Segundo,
en el mismo pueblo, en el mismo centro poblado de Huancas, ya existe una plazuela, ya existe un colegio, una posta médica, ¿no es cierto? No sé si había comisaría, pero ya existían posta médica y colegio, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando se inscribe Huancas, toda la comunidad seguramente se ha inscrito de cerro a cerro, como se inscriben todas las comunidades. No se hacen unos huequitos al medio excluyendo ya los servicios del Estado. No se excluye. Simplemente se inscriben de cerro a cerro. Colinda con la comunidad de San Pablo, con Cuispes, con quien sea, colindan. Por la izquierda, por la derecha, por el fondo. ¿Ya? Y al medio, ¿qué hay? Hay servicios, ¿no? Colegio, posta médica, carretera, una laguna, una zona arqueológica, ¿sí? Ya. Entonces, la ley de comunidades dice, no se consideran tierras de comunidad, ¿ya? ¿Qué cosa? Varios incisos allá. Uno son los restos arqueológicos. Dos son las áreas que ha utilizado el Estado para brindar servicios. ¿Y qué cosas son esos? La carretera, el área para la comisaría, para el colegio, para poder judicial, para lo que exista. Esas no son tierras comunales. ¿Sí? Ok. Si el colegio en Huancas, el centro educativo, no está saneado, podría el Estado independizarlo de la comunidad campesina y extraer el colegio. Pero no porque está dentro del perímetro de la comunidad se va a pedir donación. No tendría que pedirse donación a la comunidad. ¿Sí? Tendría que simplemente citarse este artículo, el inciso C del artículo 2 de la ley 24657 de la ley de comunidades, extraerlo con un plano, utilizando estas normas, y llevar a los registros públicos el colegio. No tendría por qué pedirse, a lo más que puede hacer la autoridad que está saneando es comunicar a la comunidad. Es decir, señores, comunidad campesina de Huancas, no se vayan a molestar. Voy a independizar el colegio que fue generado en 1932. Te titularon a ti en el 90. Antes ya estaba el Estado. Y por esta ley es del Estado. No te molestes, voy a independizarlo. Punto. Ahí está. Otro ejemplo. Esto es la comunidad campesina de San Pablo, San Carlos. Ahí nomás cerca a Huancas, Amazonas. La comunidad campesina de San Carlos colinda con Cuispes por acá, me parece, y por la zona sur con San Pablo. Y por acá es el río que va a Chachapoyas, el río Utcubamba, pasa por Pedro Ruiz y se va a Bagua. Entonces, y claro, por las cumbres también se va así, la comunidad es enorme, ¿ya? Esta titulación también es del 90, pero si ustedes se percatan, acá hay un camino, no es un camino, es una carretera, ¿sí? Y llega al pueblo. El pueblo sí está excluido de la titulación, pero no la carretera. Está dentro del perímetro de la comunidad. Pero la carretera, en vista que ya existía antes de la titulación, todo el trazo de la carretera es bien del Estado. Por tanto, el Estado, si quiere ponerlo pista o mejorar, no tendría por qué pedirle a la comunidad que le done, sino simplemente decir, señores, esta carretera tiene 7 metros de ancho y ese es bien público y se puede independizar. No tendría que pedirse donación a la comunidad. Y fíjese, acá no se lee bien. Quizás no lo puedan ver, pero lo puede escribir acá en esta parte. Hay una descripción del área. Y dice, centro poblado, 96 hectáreas. Carretera, Chachapoyas, 5 hectáreas. Está hablando de la carretera de este trazo. Ya, pero no está hablando de la carretera Pedro Ruiz, San Carlos. ¿Ya? Y área titulada, 7.877 hectáreas. Si se dan cuenta, en este perímetro solo se habla del centro poblado y de la carretera principal que va a Chachapoyas. Pero no hay esta carretera.
no está hablando de las zonas arqueológicas que está ahí en la parte, en las alturas, no está hablando de los ríos, ¿te das cuenta? Esos bienes siempre se han mantenido el Estado, por más que estén dentro de un perímetro. Por lo tanto, para sanear la carretera, para sanear la zona arqueológica, basta con coberturarse en esta ley para efectos de independizarlo y hacer la obra pública. En el caso de Huancas, tengo entendido que Cofopri ha independizado el centro poblado de Huancas. ¿Y por qué lo ha independizado? Porque en esta lista, hay otro ítem que también señala que los centros poblados anteriores al 31 de diciembre del 2003, que estén dentro de comunidades, se consideran como predios del Estado también. ¿Ya? Bien, en el caso de los ríos, de los bienes hidráulicos, como decía, los ríos y sus cauces, o sea, no donde solo discurre el agua, sino un margen adicional, eso también siempre son bienes públicos del Estado, ¿sí? Y por tanto, para hacer un puente, no tenemos que pedir la donación a nadie. No tendría por qué comprarlo, a menos que esté tomando ya una propiedad privada que esté fuera del cauce. Ahí sí, pues bueno, tendrá que pagarse. Pero lo que está en el cauce ribereño es un bien estatal. Porque la ley ha establecido siempre, y no solamente esta ley, sino, ustedes van, si se dan cuenta, el Código Civil decía, las cosas públicas son del Estado. ¿Y qué cosas son cosas públicas? El río más su cauce, ¿sí? No podía venderse un río, es imposible. Si la titulación es del 50, del 60, del 70, se entiende que es propietario, pero excluyendo esa faja restringida. Claro, que puedes sembrar caña de azúcar, café, palta, lo puedes explotar, sí, pero eso no te hace dueño. ¿Por qué? Porque el río y su cauce son imprescriptibles, son bienes públicos. ¿Sí? En suma, la delimitación, la identificación de los bienes públicos pasa por revisar una serie de normas, ¿sí? Como las que estamos mencionando. No es solamente mirar el Código Civil, sino hay que mirar las diversas normas que existen, ¿ya? La Constitución y todo lo demás, para llegar al convencimiento de quién es el propietario del terreno, ¿sí? Entonces, en estos casos de bienes enclavados, colegios, postas médicas, carreteras, zonas arqueológicas, que estén enclavados dentro de comunidades campesinas, dentro de comunidades nativas o dentro de propiedad privada, siempre hay que mirar su ley, ley de comunidades, ley de comunidades nativas, cuándo lo han titulado, desde cuándo está funcionando el servicio público en ese espacio, para que en función a eso o bien lo independizas sin consultar a la comunidad porque es un bien estatal por ley, o en todo caso, si el Estado ha entrado después de la titulación, después de la identificación como tal, como comunidad de su perímetro, si ha entrado después, tendrá que pedir a la comunidad que le donen, pues, o que le ceda un derecho de uso o alguna otra derecho para poder sanear la propiedad que está ahí. Entonces, lo que quiero es resaltar que para independizar un río, un camino, una playa, es un sistema de reconocimiento de linderos y exclusión de las áreas del titular registral. No vamos a pedir que nos donen el río o la playa o camino público o la sede institucional del colegio, un pueblo, no. Lo que se va a hacer es simplemente es, este, es hacer un reconocimiento de los linderos y independizarlo de la parcela registrada escrita. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en en este, en esta presentación estamos hablando de las conclusiones a las que arribaríamos de respecto a terrenos no inscritos. ¿Sí? A ver, la primera conclusión. Primera inscripción de dominio a nombre de entidades. ¿Sí?
Ya, ok. Se trata de un terreno no inscrito y vamos a escribir directo el nombre de la entidad. ¿Sí? En este caso, ¿cuándo va a operar? Dice, respecto a de predios, o sea, estamos hablando de predios, que fueron de propiedad de particulares o de comunidades campesinas, pero que aún no estaban inscritas. ¿Sí? Esto es importante resaltar. Ya, hay grandes extensiones de comunidades o de particulares que con algún documento se consideran que son dueños. ¿Ya? La comunidad tiene un plano antiguo de que algún momento el Estado peruano o la corona española a esos pueblos los reconoció como su propiedad. ¿Ok? Pero todavía no tiene un nuevo plano delimitando el área. ¿Sí? Ok. Entonces, la ley permite que esa comunidad que no está inscrita a sus registros públicos puede vender al Estado o puede donar al Estado. Si lo hacen de manera ilegal e indebida a terceros, ¿por qué no podría hacer el Estado? Hay comunidades que son dueñas de 5 hectáreas o de 50 hectáreas, pero dicen, no, tengo 500 hectáreas. O tienen 500 y dicen, 5.000 hectáreas tengo. Eso es indebido. Pero el área que realmente les pertenece, si tienen 500, eso es su perímetro, su área. De esas 500, cogen 10 hectáreas y lo venden al Estado. El Estado podría sanear su propiedad de manera directa a su favor en registros públicos. No sería necesario que previamente la comunidad inscriba para que luego lo venda al Estado. No, la comunidad con documentos sustentatorios acredita que hay un espacio que le pertenece, sin necesidad de inscribir previamente, puede venderlo al Estado. Y el Estado, una vez comprado, con esa minuta de compra-venta, puede sanear directo en registro público a sus nombres apropiados. ¿Sí? Hacer una primera inscripción de dominio de un terreno comprado a una comunidad. No sé si me dejo entender. Esta primera parte, entonces, el presupuesto es que hay espacios no inscritos que son de comunidades o de particulares, pero acreditados, y ellos venden a la entidad y la entidad ya con esa compra-venta o con esa escritura de donación va directo al registro e inscribe su nombre. Primer supuesto. Segundo supuesto. Cuando el predio ya está inscrito en registros públicos. ¿A nombre de quién? De comunidades particulares y nativas. ¿Sí? Básicamente de comunidades se presenta mal. Pero ya está inscrito en registros públicos. ¿Sí? Cuando ya está inscrito en registros públicos, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer? Se podría simplemente independizar o inscribir el dominio a nombre de la entidad, pero siempre que las entidades cuenten con títulos de donación de fecha cierta, salvo que el caso de la donación en que se requiere instrumento público. Esto es importante, ¿sí? O sea, si ya la comunidad había sido titulada y después llega el Estado, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que se necesita es una escritura pública de donación o una minuta de compra-venta o un contrato de compra-venta. Si se quiere abrir una carretera nueva, ¿ya? De la comunidad, entonces dentro de la comunidad hay que comprar a la comunidad o hay que pedir que se done, porque está llegando hoy a abrir la carretera. ¿Sí? Acá en este bloque. Primera inscripción de dominio e independización a nombre del Estado. Respecto a predios destinados al uso público, aquellos que sirven de soporte para la prestación de servicios. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que ya existe bienes en funcionamiento a favor del Estado dentro del ámbito de comunidades campesinas y nativas. ¿Sí? En este caso, la ley establece que lo que se tendría que hacer es una independización o una primera dominio de ese espacio. Les decía, en este ejemplo, por ejemplo, de la carretera, si optara el gobierno regional de Amazonas por independizar la carretera, no lo va a pedir a la comunidad la donación del tramo de la carretera. Lo que tendría que hacer el plano de la carretera y solicitar directo a registros públicos una independización porque viene prestando el servicio de transporte público desde antes de la titulación inclusive. ¿Se dan cuenta?
Entonces, lo que la ley, a esta conclusión, lo que está diciendo es, inscribe en primer dominio o independiza, dependiendo en qué condición esté el espacio, ¿ya? Pero, ¿qué necesitas? Que exista el uso público o la prestación del servicio dentro del territorio. Y debe preexistir a la titulación de la comunidad para poder aplicar esa norma. Conclusión. ¿Ya? Vamos a llegar a una primera conclusión. Cuando lo trello no está inscrito en registros públicos, ¿ya? Cuando no está en registros públicos, para considerar que es del Estado, además de que no está inscrito en registro público, se necesita que no constituya propiedad de particulares. ¿Sí? Ya. ¿Y qué significa eso? Hay que descartar, pues, ¿no? Hay que descartar que no sea propiedad de particulares. Porque hay zonas donde el proceso de reforma agraria se ha adjudicado a campesinos tierras. Los campesinos tienen tierras, pero no han logrado inscribir su derecho al registro público. Entonces, por algún defecto de la resolución de adjudicación de reforma agraria. O hay área de comunidades no inscritas. Entonces, la ley te dice, esas incluso están excluidas, a cuenta. Entonces, excluimos propiedad de particulares no inscritos, excluimos propiedad de comunidades campesinas o posesión de comunidades que no están inscritos, excluimos tierras y territorios de pueblos indígenas, excluyendo eso, la verdad, ahí abriendo espacio, habrá todavía algún derecho del Estado. En la zona de sierra, en la zona de selva, pocos son los espacios libres del Estado, porque la mayoría son comunidades campesinas o comunidades nativas. Pero ya en la sierra, digamos en la costa, en la parte de ciertas zonas altoandinas, pero ya bajando al llano, casi toda la costa, ahí sí existen grandes extensiones de terreno libres, que no son de particulares, no son de comunidades, y entonces son del Estado peruano. Esta regla que ahora estamos ratificando, o sea, ¿qué es del Estado? Lo que no es de un particular, lo que no es de comunidades, en realidad, reiteramos, no es una regla de la ley vigente, la ley 29151. Reiteramos esa regla que está presente en el Código Civil del 36, ¿ya? Y en el Código Civil de 1852. O sea, lo que ha hecho la ley del sistema es ratificar una regla histórica del respaldo que tiene el Estado respecto a los terrenos no inscritos en registros públicos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, por favor, hasta este nivel. Buenas noches, doctor. Quisiera saber Bien. si procede el saneamiento físico legal respecto de un predio que ya está inscrito en el registro a favor de una comunidad campesina o de de algún tercero. Por ejemplo, en el caso de una comunidad que haya adjudicado a un comunero, pero por algunos inconvenientes no se pudo formalizar esa transferencia y este comunero realiza la transferencia o vende al Estado. Puede hacerse el saneamiento acreditando con declaración jurada, señalando de que hay tracto sucesivo o tendría que hacerse otro tipo de saneamiento físico legal respecto de este caso en sí, en concreto. Igual se aplicaría para los casos de particulares. A ver, la pregunta que hago, ¿el terreno de la comunidad ya está inscrito? Claro, sí, por eso es que le señalaba que sí se podía hacer Ya, respecto de una independización. ya, a ver, buena pregunta, a ver. El, el terreno comunal ya inscrito entra en un bloque de protección constitucional no, legal, más que las áreas no inscritas, fíjese. Porque respecto a las áreas no inscritas, la comunidad campesina podría reunirse en asamblea y decir, señor, por ahí donde ustedes van a construir la carretera, no poseemos. ¿Sí? Y con esa expresión,
habilita el Estado para que sanee una propiedad no inscrita, ¿sí o no? Basta con una constancia diga, no hay, yo solo hasta la lomita nomás, o hasta la quebrada tal, hasta ahí poseemos. Cruzando la quebrada, no, eso no poseemos. Ya, ok. Entonces, cruzando la quebrada, el Estado puede escribir libremente, porque hay una constancia. Y para decir eso, la comunidad no necesita un número determinado de socios, ¿sí o no? Para decir que no ocupa un área. Así Pero es. sin embargo, si ya está inscrito dentro de un perímetro su tierra, la ley dice, comunidades campesinas de sierra y selva, pero las 2/3 partes para convocatoria y para la toma de decisiones, para vender o para donar, ¿sí o no? Ok. Entonces, esa es la primera exigencia de sustancial para la toma de decisiones en la venta, la transferencia, los gravámenes, ¿sí o no? Ok. Entonces, si existe eso en la compra-venta, ¿no es cierto? El primer paso estaría correcto. El segundo es la firma del papel de la comunidad con el privado. O sea, la primera es un acto interno de la comunidad en la cual se reúne en asamblea y toma la decisión de vender un área a favor de un particular. Pero esa toma de decisión necesita tener una formalidad, obviamente, bajo sanción de nulidad. No puede reunirse 3 o 4 socios y decir vendemos, no, necesita las 2/3 partes de los socios convocados válidamente, presentes, y la toma de decisión de las 2/3 partes para vender, para grabar, lo que. Si no hay eso, no hay voluntad de donar. Entonces, asumiendo que hagamos un checklist y decimos, ok, cumplieron. Segundo paso, firmaron un contrato de compra-venta en favor de un campesino o lo adjudicaron a un campesino, a un socio de la comunidad, ¿no? La adjudicaron. Ya, ok. Con un acta de adjudicación en propiedad, ¿no es cierto? Ya, ok. Ya. Y ahí quedó. No se firmó escritura pública, ¿sí? No se firmó escritura pública. La comunidad no le dio la escritura pública a favor del socio, ok. Pero el socio sí tiene un acta de adjudicación en propiedad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿quién es dueño? ¿La comunidad o el socio? El socio de la comunidad. Tendría que ser Sería el el socio, el ¿correcto? El comunero, porque tiene un acta de adjudicación, pero siempre y cuando se haya cumplido esa formalidad. Entonces, el comunero, ¿qué tomaría la decisión? De venderlo al Estado, ¿sí o no? ¿Ya? Lo va a vender al Estado por compraventa, ¿ya? A favor del Estado. Entonces el Estado firma una escritura pública, una minuta, perdón, de compraventa, un contrato con firma legalizada. Hasta ahí, fuera del registro público, ya ha habido una secuencia. El campesino, el adquiriente, el Estado. Entonces, el Estado, una vez comprado, podría utilizar la norma, ¿ya? La norma, y por eso es que la norma habla de documento de fecha cierta, ¿no? Entonces habla de documento de fecha cierta para efectos de proceder a hacer el saneamiento de la independización de esa propiedad. Entonces lo que nosotros decíamos acá, creo que está, por acá, me resaltaba que acá, donde se desapareció. Pero una de estas presentaciones resaltábamos que cuando la ley dice no afectar comunidades campesinas, ya, acá, ya, ok. Cuando la ley dice las acciones de saneamiento no deben afectar tierras y territorios de indígenas y tampoco derechos de propiedad de comunidades, lo que está diciendo es, ojo, si en presente afectas, estás mal, pues, ¿sí? Pero lo claro en este caso expuesto es, si el campesino tiene un acta de adjudicación, él es dueño, ¿sí o no? Ya, ok. Pero a su vez, él lo vendió al Estado, entonces, finalmente, el predio ya pertenece al Estado. Y cuando el Estado procede a hacer el saneamiento, estaría coberturado con títulos que acreditan su dominio, solo que le falta formalizarlo. Y esa formalización se va a dar a través del procedimiento especial de saneamiento. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces?
se tendría que mencionar en el acta de saneamiento, tendría que describirse que si bien es cierto, está registralmente inscrito en nombre de la comunidad, lo cierto es que la comunidad, válidamente reunido en asamblea con quórum respectivo, lo ha vendido el terreno al campesino o lo ha adjudicado y el campesino lo ha vendido al Estado. Y entonces lo que procede es una independización de ese terreno comunal porque pertenece al Estado. ¿Ya? Entonces, independización a favor del Estado directamente. ¿Correcto? Ahora, porque es propietario del colegio, perdón, la institución que está saneando. ¿Quién se va a oponer? ¿El vendedor, que es el campesino? No, porque él ya lo vendió. La comunidad no podría oponerse porque la comunidad ya la había adjudicado al campesino. ¿Sí? ¿Quién se opondría? Nadie. ¿Se da cuenta? Si alguien se opone, ya vamos a ver luego, tendría que el caso ventilarse en el proceso judicial. ¿Sí? Ahora, si los documentos no tienen la formalidad, insisto, si la asamblea de la comunidad no cumplía la formalidad, y ahí sí hay una debilidad en la adquisición, el Estado también no va a ser loco en comprarlo una tierra a quien no tenga los títulos acreditados a su favor, ¿no? ¿Sí? Muy bien, eso sería la respuesta a la pregunta que acaba de mencionar la asistente. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien iba a hablar, creo? Nadie. Ok. Señora María, hay un micrófono abierto, por favor. Si no va a haber pregunta, Sí, aparece. Le escucho, le escucho. Ok, ya. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Unos 10 minutos más, a las 8 hacemos un descanso de unos 10 minutos. A ver. le estaba señalando. Lo que pasa es que se me cortó el audio. Quería Ya. preguntarle por qué hizo una acotación respecto a la donación de los, para las independizaciones de bienes de dominio privado en requerir instrumento público. ¿Es por la formalidad que indica el Código Civil? Sí. ¿Se A ver. rige por el derecho común? Sí. A ver. Vamos a precisar esa parte. ¿Ya? A ver. El Decreto Supremo 130, 2001, Economía y Finanzas, del 2001, es un decreto supremo, ¿sí? Del 2001, Economía y Finanzas, ¿sí? Esa norma dice que las entidades públicas pueden sanear sus bienes, o sea, los bienes de su propiedad, en el registro público, ¿sí? Utilizando la declaración jurada. ¿Pero qué dice? Las entidades públicas pueden sanear los bienes de su propiedad en el registro público, ¿sí? Así dice. Pero dice su propiedad. ¿Y qué quiere decir su propiedad? Tienes un título a tu favor. Si no tienes un título, no es tu propiedad. ¿Ya? No es tu propiedad. Entonces, sobre todo cuando estás en privados o dentro de comunidades. ¿Ya? Si estás dentro de un terreno estatal libre, bueno, ahí sí basta poseerlo y lo inscribes, ¿no? Pero si estás sobre propiedad privada o sobre propiedad comunitaria, tienes que tener un título de respaldo. Ya, ok. Entonces, ¿de dónde sale el título de al Estado? ¿Bajo qué norma legal sale el derecho del privado hacia el Estado y de la comunidad al Estado? ¿En base a qué norma? No va a salir en base a las normas estatales, no va a salir en mérito al reglamento de la propiedad estatal, no, porque las normas de propiedad estatal regulan bienes del Estado, o sea, cuando ya está dentro del Estado, ahí circula o la salida, pero para que entre al Estado, para entrar al Estado, se utiliza el Código Civil, ¿sí? La ley de comunidades, cuando viene de comunidades, las normas de expropiaciones, ¿sí? Ok. Entonces son normas que vienen del otro lado del río a este lado, ¿sí? Ok. Entonces, imaginemos, para usted, señora María, ya, su papá ya era un prefecto, no sé, de Chachapoyas o de algún lugar del Perú, ¿ok? Y tenía un fundo y una parcela en la ciudad. Su parcela en la ciudad toma la decisión de donarlo al Estado, ¿ya? Un estado de emoción, de patriotismo.
toma la decisión de donarlo. Firma una minuta de donación al Estado, ¿sí? ¿Ya? Con el alcalde o en asamblea pública, le dan su medalla de la ciudad por haber donado una casa huerta en la ciudad para construir pues el nuevo hospital para niños, no sé, ya donó. Lamentablemente, después de haber donado, él toma su decisión de viajar, se enferma o algo le pasa, pero no firma la escritura pública de donación, ¿sí? Y al final llega el suceso lamentable de que fallece, o para ponerlo más emotivo, sale del Perú para hacerse una operación y se casa con una extranjera y ya no vuelve. ¿Ya, ok? Muy bien. Usted, que es la heredera, ¿ya? Sabe que sobre ese bien solo existe una minuta de donación. No hay escritura pública. Una minuta de donación. Nada más. ¿Aceptaría que el Estado un buen día le diga, señora, tiene que salir de esa casa huerta porque ya lo donó al Estado? ¿Lo aceptaría? Con ese documento no, porque sería un documento, un instrumento nulo. Ok, ok. ¿Se dan cuenta? Ok, ok. Tiene toda la razón. Lo que establece el Código Civil dice, como es un acto de liberalidad, producto de la emoción, no puedes deshacerte de tu patrimonio. Puedes dar el primer paso, pero si esa emoción perdura en los 2, 3 días y firmas la minuta ante el notario, la escritura pública de donación, bueno, ahí sí pues, estás seguro que estás donando. Entonces, para los actos de liberalidad gratuita como la donación, ¿ya? En este caso, la ley, el Código Civil, dice, tanto para particulares como para comunidades, que debe constar en escritura pública. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, si no hay escritura pública, no hay donación. Y si no hay donación, no hay propiedad. ¿Sí? Consecuentemente, cuando el Decreto Supremo 130, hoy, desde antes incluso, habla bienes de propiedad, no podía haber dejado sin efecto la figura de la donación del Código Civil, como algunos registradores interpretaban. Decían, no, pero si es una norma especial de saneamiento. ¿Cuál es especial? El Decreto Supremo es una norma de procedimiento, no es una norma de genere derecho sustantivo, no es una norma que haya roto la exigencia legal, en el caso de la donación, la formalidad respectiva. Como tampoco puede haber roto el esquema de en una compra-venta, es decir, que no hay necesidad de que se identifique el bien o el precio. No, porque para compra-venta se necesita la identificación del bien y la identificación del precio. Si hay un documento que solo está identificado el bien y no se dice para qué es, no hay traslación de derechos. No podría el Decreto Supremo 130 de saneamiento decir, bueno, pareciera que quiso que va a hacer una compra-venta. Y como almorzaron juntos, entonces entiende que pagó. No, no, no. Tiene que haber una identificación de bien y precio y hay una evidencia que se ha pagado para poder sanear. ¿Sí? Entonces, cuando el Decreto Supremo 130 y el Decreto Legislativo 1358, hoy, integrado al texto único de la Ley 29151 del sistema, cuando habla de saneamiento de los bienes de propiedad del Estado, está hablando de que si viene de privados o de particulares, tiene que tener un documento de fecha cierta. Pero si son donaciones, pues no podría ser basta un documento de fecha cierta. Es donación con escritura pública. ¿Sí? Con escritura pública. ¿Correcto? Para tener validez. De lo contrario, hay algunas entidades que han logrado sanear donaciones con acta de donación. Pero yo les diría que estamos en riesgo de que los herederos de esos bienes privados reclamen luego y digan nulidad de asiento registral, responsabilidad administrativa de los que han saneado y reivindicación del bien a favor del Estado, porque no hay acto de donación, al no haber escritura pública, y estoy seguro que lo ganan en los tribunales, lo pueden ganar, con toda certeza, porque las actas de donación no es transferencia de propiedad, ¿sí? No es transferencia de propiedad.
Yo les decía, por eso, cuando están dentro de una comunidad campesina, para sanear un colegio, una posta médica, lo primero hay que pensar, oiga, ese colegio, ¿cuándo se ha construido? Ese colegio es del 50 para atrás. ¿Y cuándo lo han titulado a la comunidad? Bueno, hace 10 años. Ok, no se tiene que pedir donación a la comunidad ahí. El colegio es del Estado, ¿ya? Lo único que hay que hacer es decirlo al presidente de la comunidad, que sea, por favor, no se molesten, ¿ah? Vamos a independizar porque la ley de comunidad dice que es del Estado. Ya se acabó, no tiene que pedir donación a la comunidad. Entonces, el gran problema ha sido que no se lee correctamente las normas. Y reitero, esta norma es fundamental en el proceso de saneamiento en el tema de comunidades campesinas. ¿Sí? Esta norma, el artículo 2 de la ley de comunidades campesinas, de ley de titulación. Esto es básico. Esta ley te dice que no es tierra comunal, identifican que el colegio ya existía, que ya estaba allí, bueno, no es tierra comunal, entonces no hay que pedir donación a la comunidad. En realidad, la compra y el requerimiento de tierras a la comunidad será pues para los nuevos proyectos posteriores a la titulación, qué sé yo. ¿Sí? Muy bien. Tracto sucesivo. No sé si con esto vamos a terminaríamos para un descanso, ¿ya? El tracto sucesivo. A ver, en el tema de los derechos inscritos en registros públicos, cuando ya el bien está inscrito en registros públicos, se exige pues que existe una secuencia de transferencias, ¿sí? Entonces, el tracto sucesivo es que exigir que el derecho que se va a inscribir en esa partida sea de quien aparece como titular en el registro, ¿sí? Si en el registro público aparece inscrito María Suárez Benavente, con DNI tal, entonces, para que se inscriba la traslación de dominio al otro, tiene que estar suscrito por María Suárez Benavente. Si no hay eso, no se podría inscribir en el registro público. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Ese es el tracto sucesivo de inscripción. Pero respecto a los bienes del Estado, cuando ya está en el Estado y se quiere hacer saneamiento, esta exigencia de tracto sucesivo se congela. No funciona, no es exigible. Hay muchos bienes inscritos a nombre del fisco peruano, del Estado peruano, del gobierno nacional, de la República Peruana, a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, del Ministerio de Alimentación, de Justicia y Culto, del Ministerio de Fomento, de la Dirección Regional de Vivienda, o sea, hay un montón de bienes de las corporaciones de desarrollo. Ok, así está inscrito en el registro público. Pero esas corporaciones, esas instituciones ya fueron desactivadas y pasaron a otra, y pasaron a la región, y pasaron al gobierno regional, a la macroregión sur, a la macroregión norte, y así. Y vuelve, entonces hay una serie de secuencias, ok. Hoy día, lo claro y cierto es que en Bagua existe en plena una comisaría, ¿sí? Una comisaría. Ok, pero esa comisaría en Bagua está sobre un remanente del fondo de la Dirección General de Reforma Agraria de 1970. Ahí está. ¿Cuál sería el primer paso formal si queremos seguir el tracto? La comisaría tendría que ir a tocar a la puerta del Ministerio de Agricultura. Señores, Agricultura, Patrimonio, estoy ocupando un terreno, transfiéreme. El área de patrimonio tendría que decir, vamos a elevar un informe al ministro, al viceministro, el viceministro, al secretario general, o así sigue la cadena del ministro. Nunca termina el salario. Una burocracia total. Entonces, para evitar todo ese tránsito, ¿ok? La comisaría, ¿qué es? Un bien patrimonial del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional del Perú. Es de la policía. Muy bien. ¿Quién es el titular registral? El Ministerio, la Dirección General de Reforma Agraria. ¿Ok? Y la Dirección General de Reforma Agraria, ¿qué es? Forma parte o formaba parte del Estado peruano, hoy está escrito o fue absorbido por el Ministerio de Agricultura. ¿Ok? Eso es estatal. Entonces, una entidad estatal en posesión de un predio estatal, olvídate el tracto sucesivo. Señor, lo que dice la ley es
independízalo directo a favor de la Policía Nacional del Perú con una afectación uso automática. ¿Sí? Lo que la ley está diciendo es, no exijamos el tracto sucesivo, porque si exigimos, en el Estado nos morimos. Ya, si la Dirección General de Reforma Agraria se olvidó de ese terrenito, es porque no lo necesitaba. En realidad, lo que tácitamente ha hecho es poner a disposición del Estado y ahí se ha construido la comisaría. Y hoy la comisaría lo utiliza. Entonces, que se independice como un predio a favor del Estado, con una afectación en uso automática a favor del Ministerio del Interior o a favor de la policía. Y saneado. En 32 días estaría saneado el predio sin que nadie se oponga. Entonces, se dan cuenta, en el Estado no es necesario que se escriba la transferencia, que la Dirección General de Reforma Agraria pasó al Ministerio de Agricultura y Alimentación, que luego el Ministerio de Agricultura pasó al Ministerio de Agricultura y Riego hoy, y luego el Ministerio de Agricultura y Riego lo pasó al Ministerio Interior, o sea, uno, dos, tres actos registrales con toda la burocracia que significa, nos morimos. Entonces, frente a eso, lo dice la ley es, anda de frente y sanéalo, ¿sí? Igual ocurre para el tema de tracto, también hay una suspensión del tracto sucesivo en áreas de expropiación. Para expropiar y hacer carreteras, también hay una regla excepcional ahí que se permite con un formulario, si se comprueba la secuencia de transferencias de privado, que la inscripción se haga directo a nombre del Ministerio de Transportes o Provías o de quien haga la obra, si hay una acreditación en el formato de las transferencias sucesivas de privados. También hay una excepción al tracto sucesivo como una parte de saneamiento para agilizar y regularizar los derechos del Estado ante los registros públicos. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir y pasar a un momento de descanso, porque obviamente este tipo de capacitaciones o charlas agotan tanto a ustedes como al expositor y la idea es que se refresquen. Ustedes díganme, 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto descansamos? 10. 10 minutos. Listo, aprobado, 10 minutos, volvemos en 10. 10 Gracias. minutos. Ok, hasta luego, 10. Cinco minutos. 10 minutos. Ya quedó el profesor en 10.